En la clase de hoy vamos a continuar en la línea de las clases anteriores con algunos institutos vinculados a los efectos de las obligaciones, habiendo visto ya los efectos en relación al acreedor, y hoy avanzaríamos en algunos efectos respecto del deudor. En el primero de los temas de hoy tomaríamos el tema de la mora del acreedor. Y a modo introductorio, conviene recordar que al analizar los efectos de las obligaciones respecto del deudor, dijimos que todo deudor tiene no solo el deber de cumplir la prestación comprometida en la obligación, sino también el derecho a realizar el pago voluntario, a solicitar la cooperación del acreedor cuando ésta sea necesaria para que el propio deudor despliegue el comportamiento debido, porque con ello el deudor obtiene su liberación. La pregunta que se plantea a partir de esto es si existe la mora del acreedor, concluyendo que la mora del deudor es todo un instituto con un claro desarrollo y arraigo y tradición en nuestro derecho, pero la temática de la mora del deudor no ha tenido el mismo tránsito hasta la actual vigencia del Código Civil y Comercial. Cuando nos preguntamos si es posible que exista mora del acreedor, la doctrina responde desde dos puntos de vista. Por un lado, un sector de la doctrina se inclina por una posición negativa, sosteniendo que el acreedor solo tiene derechos y no obligaciones, y que por lo tanto recibir el pago es un derecho del acreedor que puede ejercer o no ejercer, pero en caso de decidir no hacerlo, no puede ser sancionado por ello. Bajo estas postulaciones, algunos autores se alinearon en una respuesta negativa. Sin embargo, esta posición, que es minoritaria, fue eficazmente refutada, entre otros, por el doctor Guayar, que sostiene que tanto la posición acreedora como la posición deudora tienen un cúmulo de derechos y de deberes en ambos polos, aun cuando en el polo activo, es decir, respecto del acreedor, prevalezca la idea de poder o de derecho, y en la de deudor cobre especial significación la idea de deberes por sobre la de derechos. En ambos casos, los dos sujetos de la obligación tienen derechos y deberes, y en esa trama compleja de derechos y de deberes es que se impone que tanto el acreedor como el deudor cumplan esos deberes recíprocos, ajustándose al principio de la buena fe, para que ambas partes, acreedor y deudor, obtengan la satisfacción de sus derechos y la protección de sus intereses. En la segunda posición, sobre si existe mora del acreedor, termina prevaleciendo el grupo o los autores que se inclinaron por una posición o una tesis positiva. Y lo hacen sosteniendo que la mora es un concepto único, o es un concepto bajo el cual puede contemplarse tanto la situación del deudor como la situación del acreedor. Dentro de esta tesis positiva que admite la posibilidad de la mora del acreedor, tenemos por un lado un subtipo, la tesis de la dualidad, que considera que si bien existe una notable analogía o similitud en el concepto de mora del acreedor y del deudor, es necesario distinguir ambos supuestos, porque en su estructura, en sus elementos o en sus requisitos pueden no coincidir exactamente. Mientras que otra tesis, la tesis positiva, pero que se enrola en la idea del concepto único, sostienen que la mora es un concepto unívoco, que en ambos casos, sea la mora del acreedor o la mora del deudor, los efectos son similares, porque lo que se produce es un agravamiento de la situación patrimonial para aquel que incurre en mora, acreedor o deudor, y porque en ambos casos, tanto en la mora del deudor como en la mora del acreedor, lo que se verifica es una omisión. En el caso de la mora del deudor, incurre el deudor en mora cuando omite desplegar la prestación en el tiempo debido, y en la mora del acreedor la omisión recae sobre ese deber de cooperación que tiene el acreedor para que el deudor pueda cumplir la prestación.
Esta tesis, la tesis que admite la posibilidad de la mora del acreedor, es la tesis que ha tenido recepción en la jurisprudencia y que hoy tiene una clara recepción en el Código Civil y Comercial. Yendo a la regulación concreta, el Código de Vélez, el Código Civil derogado, no tenía prevista como una norma expresa a la mora del acreedor y esto llevó a esta discusión sobre si, pese al silencio del codificador, debía admitirse o no la mora del acreedor con disparidad de opiniones. En el actual Código Civil y Comercial ya la figura de la mora del acreedor tiene recepción expresa en el artículo 886, que prevé no solo la mora del deudor, sino también la mora del acreedor, y que sostiene en el texto en lo que hoy nos convoca que el acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa una oferta de pago de conformidad al artículo 867 y si se rehúsa injustificadamente a recibirlo. ¿Cómo podríamos conceptualizar a la mora del acreedor? En general, la doctrina coincide en que la definición de la mora del deudor tiene un paralelo o presenta una analogía al momento de definir qué es o qué debemos entender por mora del acreedor. El doctor Guayer, haciendo un paralelo entre sus definiciones, sostiene que la mora del acreedor es una situación anormal de retraso en el cumplimiento por la que atraviesa una obligación cuando, por una causa imputable, el acreedor rehúsa o rechaza ofertas reales que se le formulan y que subsiste esta situación anormal mientras la aceptación de ese objeto debido, aunque tardía, sea posible y útil. Es decir, que este concepto de mora del acreedor guarda un estricto paralelo con la mora del deudor y que el fundamento por el cual tiene desembarco la figura de la mora del acreedor en nuestro ordenamiento es porque existe un deber de cooperación del acreedor que se encuentra retaseado o incumplido y que justifica hablar de mora del acreedor. ¿Cuáles son los presupuestos, es decir, las condiciones previas que deben verificarse para hablar de mora del acreedor? En primer lugar, debe existir un deber de cooperación a cargo del acreedor. Debe tratarse de una obligación en donde la prestación no podrá ejecutarse sin esa cooperación del acreedor. Debe tratarse de una obligación cumplible en situación de ya ser ejecutada y debe tratarse de una situación en la que, a pesar de esa falta de cooperación y no ejecución de la prestación por parte del deudor, la aceptación y el cumplimiento de esa obligación, la aceptación del bien debido, aunque tardío, aún todavía sea posible y útil. ¿Qué elementos esenciales o requisitos esenciales deben darse para que se configure el supuesto de mora del acreedor? El primer requisito o elemento es que el deudor haya formulado ofertas reales de cumplimiento, es decir, que ese deudor haya puesto el objeto debido a disposición del acreedor en forma categórica, inequívoca, coercitiva, cumpliendo los principios propios del pago, que ese deudor haya no solo manifestado su voluntad de cumplir, sino haber realizado el comportamiento encaminado a poner efectivamente en disposición del acreedor el bien debido. Segundo presupuesto, que ese deudor demuestre la falta de cooperación de ese acreedor, el haber rechazado ese ofrecimiento, el haber omitido la cooperación necesaria para que ese deudor cumpla. ¿Y por qué debe el deudor demostrar este segundo presupuesto? Porque en general es de presumir que el acreedor quiere recibir el pago y hace todo lo conducente para que así sea, razón por la cual, si el deudor invoca, primero, haber realizado una oferta de pago y segundo, demostrar la falta de cooperación del acreedor, deberá demostrarlo. Como así también el tercer presupuesto, que es que esa falta de cooperación del acreedor sea imputable a este, es decir, que se trate de una omisión deliberada de ese deudor que, pudiendo cooperar con el deudor para que éste cumpla y quede desobligado, no lo hace. Nos imaginemos muchísimos ejemplos, pero en todos los supuestos de obligaciones de dar,
el deudor, para poder entregar la cosa debida al momento del vencimiento, debe encontrar al acreedor dispuesto a recibir la cosa. Nos imaginemos que se trata de un contrato de compraventa en la que el vendedor tiene que trasladar la cosa al domicilio del acreedor, del comprador, y si ese domicilio se encuentra cerrado y no hay persona que reciba en nombre del acreedor, esa falta de cooperación impedirá al deudor desplegar el comportamiento debido, concretar el cumplimiento y por lo tanto obtener su liberación. ¿En qué ámbitos, en qué clases de obligaciones es posible acudir al Instituto de la Mora del Acreedor y a sus efectos? Vamos al primer supuesto, al más común, el de las obligaciones de dar. Este es el típico campo de aplicación o ámbito de aplicación en el de las obligaciones de dar, donde es posible constituir en mora al acreedor. Si en las obligaciones de dar, como decíamos, siempre será necesario que el acreedor al momento del cumplimiento reciba la cosa o deje a una persona para que haga esta recepción, si no lo hiciera, si no prestara esta cooperación, ese acreedor puede incurrir en mora. ¿Qué ocurre cuando se trata de una obligación de hacer? Cuando se trata de una obligación de hacer tenemos que distinguir. En aquellas obligaciones donde la prestación debida es un puro hacer, la regla es que no procede el instituto de la mora. ¿Por qué? Porque la ejecución de la prestación en sí misma, como se trata de un mero comportamiento del deudor que no requiere la cooperación del acreedor, no sería posible hablar de mora del acreedor. En cambio, si se tratara de cualquier otra conducta que requiera la cooperación del acreedor, en ese caso, por supuesto, sería factible. Supongamos que un productor contratara a un artista para que dé un concierto o anime un festival, esa es una obligación de hacer. Si ese cantante se tenía que presentar por sí, ante sí, y proveía la totalidad del equipamiento, etcétera, y no era necesaria la cooperación del acreedor, no será posible constituirlo en mora o hablar de mora del acreedor. Ahora bien, si para que ese cantante que asume una obligación de hacer es necesario para que ejecute su prestación ser transportado por cuenta del organizador, del acreedor, o que se le provea el sonido, etcétera, y no puede cumplir su prestación por la falta de cooperación del acreedor, será posible en ese supuesto hablar de mora del acreedor. Como también cuando se trate de cualquier obligación de hacer que en realidad se encamina a la producción de un resultado, de una cosa que es la finalmente a entregar al acreedor. Si ese deudor que se obliga a un artista, un escultor que se obliga a tallar una piedra para entregar un monumento, para entregar una estatua, es una obligación de hacer, pero como se encamina a la producción de un resultado que finalmente habrá que entregar, en esos casos también, como se requiere la cooperación del acreedor, es posible, tendrá un campo de aplicación la mora del acreedor. En el caso de las obligaciones de no hacer como regla, no es viable, no es el ámbito de aplicación la mora del acreedor, porque en general la abstención, el no hacer como regla, depende exclusivamente de la voluntad del deudor y no requiere la cooperación del acreedor. ¿Cuáles son los efectos que se derivan de esta situación de mora del acreedor? ¿Cuáles son aquellas consecuencias patrimoniales desfavorables que habrán de afectar al acreedor que incurre en mora? En primer lugar, si el deudor hubiese estado en mora, la mora del acreedor hace cesar la mora del deudor. Desde que el acreedor se encuentra en mora, todos los riesgos, todas las vicisitudes que puedan afectar a la cosa objeto del contrato dejan de estar en cabeza del deudor y pasan a estar en cabeza del acreedor. Se transfieren los riesgos referidos a las cosas. Nos damos un ejemplo. Hasta el momento de la entrega, todos los gastos que demande la conservación de la cosa corren por cuenta del deudor. Si el deudor tiene que entregar 100 vacas al comprador, hasta el momento de la entrega, todos los gastos que supongan la conservación, el cuidado de la cosa, corren por cuenta del deudor. Desde el momento en que el acreedor queda constituido en mora, todos esos gastos o esos riesgos de que la cosa se pierda o se afecte, en este caso que los animales enfermen o puedan morir, etcétera, esos riesgos
dejan de estar en cabeza del deudor y pasan a estar en cabeza del acreedor desde el momento de la mora. Otro efecto es que se paralice el curso de los intereses que estuvieran corriendo a cargo del deudor. El deudor, a su vez, desde que el acreedor está en mora, puede acudir al pago por consignación, que vamos a ver a continuación, y eventualmente otro efecto desfavorable es que el acreedor, constituido en mora, deberá responder por los daños que ese deudor sufra como consecuencia de esa falta de cooperación y la imposibilidad de cumplir en tiempo oportuno al deudor. ¿Cuándo se extingue esta situación de mora del acreedor? En primer lugar, por supuesto, cuando el acreedor desiste de su actitud reticente, negativa, y notifica al deudor su voluntad de aceptar el pago. Y en segundo lugar, podría extinguirse la mora como un efecto secundario o accesorio cuando la obligación se extingue por cualquier causa y como consecuencia de la extinción de la obligación se extingue la mora en que eventualmente hubiera incurrido el acreedor. Una pregunta que encadena este primer tema con el que estamos por comenzar a ver en un momento es el de la mora del acreedor y el pago por consignación. La doctrina se preguntó por largo tiempo si para que el acreedor quede constituido en mora es necesario que el deudor acuda al pago por consignación. Esta respuesta, después de algunos debates, logró una respuesta, una conclusión negativa, es decir, acudir al pago por consignación es una facultad del deudor, no es obligatoria. Y para justificar esta conclusión, se dijo que la mora del acreedor no requiere como conclusión del pago por consignación que es posible distinguir la mora del acreedor del pago por consignación. El pago por consignación, al ser una facultad, una potestad del deudor de acudir a este mecanismo de liberación, no condiciona la configuración de la mora. Es decir, puede existir mora del acreedor aun cuando el deudor no acuda al pago por consignación. La mora supone que hay ofertas por parte del deudor, ofertas reales de pago que han sido rechazadas y es importante tener en cuenta que acudir al pago por consignación no es una vía posible solo ante la hipótesis de un rechazo de pago, sino que el pago por consignación está previsto para el caso en que el acreedor rechace injustificadamente el pago, pero también para muchas otras hipótesis. Entonces, lo importante es tener claro que la mora del acreedor no depende del pago por consignación, que la mora del acreedor tiene sus propios requisitos, así como el pago por consignación es una figura que responde, aunque estuviera vinculada, pero responde a una lógica, a finalidades propias y particulares. El pago por consignación, este segundo gran tema de la unidad que estamos compartiendo, es un subrogado del cumplimiento, es un modo de cumplir la obligación. Le decimos subrogado porque es un modo, es una modalidad de cumplimiento que se coloca o desplaza o reemplaza al pago que debió cumplirse de modo espontáneo y voluntario y que por las causas que vamos a ver a continuación no puede llevarse a cabo de esa manera. El doctor Washer, en forma similar a otros autores que ustedes podrán compulsar, define al pago por consignación como el modo de extinción de las obligaciones que se verifica instado por el deudor, que de este modo ejerce coactivamente su derecho a liberarse para suplir la falta de cooperación del acreedor o bien para salvar obstáculos que imposibilitan el pago directo y espontáneo. ¿Cuáles son los caracteres del pago por consignación? Esta es una figura muy relevante. El pago por consignación tiene, en síntesis, estos caracteres principales. En primer lugar, el pago por consignación, que tradicionalmente fue judicial, y esta era una nota típica, hoy en el nuevo Código Civil y Comercial, es judicial o extrajudicial. Decíamos recién y lo reiteramos aquí, el pago por consignación es facultativo, es decir, es una facultad, depende de una potestad del deudor de acudir a este mecanismo de liberación si así lo desea.
es excepcional porque no es el modo normal de cumplimiento de las obligaciones, sino que es un modo excepcional previsto para aquellas hipótesis que a continuación vamos a ver. Y otra característica es que ese pago por consignación debe respetar, en principio, la totalidad de los principios generales del pago, como lo prevé el artículo 905, es decir, el principio de identidad, el principio de integridad y el principio de puntualidad, no así el de localización. ¿Cuál es el fundamento del pago por consignación? ¿Por qué el legislador prevé una figura como la del pago por consignación como un modo diferente de cumplimiento de la obligación? El fundamento es el derecho de todo deudor a obtener su liberación mediante la realización del pago voluntario. Lo decíamos al comienzo de la clase de hoy. El deudor no solo tiene el deber de cumplir, sino tiene el derecho de cumplir porque de este modo obtiene su liberación. ¿En qué casos procede el pago por consignación? ¿Para qué supuestos el legislador ha previsto esta posibilidad de acudir a un subrogado del cumplimiento? El artículo 904 del actual Código Civil y Comercial sintetiza los casos en que procede el pago por consignación que en el Código de Vélez estaban en el artículo 757 y que tenía un catálogo más largo de hipótesis, pero que quedan perfectamente subsumidas en las tres hipótesis que actualmente prevé el artículo 904. El primer supuesto que habilita al deudor a acudir al pago por consignación es aquel supuesto en el que el acreedor ha sido constituido en mora, es decir, en aquellos supuestos en los que el acreedor no ha prestado su deber de cooperación, por ejemplo, por haber rechazado injustificadamente el pago ofrecido por su deudor, es el primer supuesto. El segundo, cuando exista una incertidumbre sobre la persona del acreedor y ese deudor quiera cumplir con el pago para obtener su liberación, pero duda respecto de la persona del deudor. Esto podría darse, por ejemplo, en la hipótesis en que entre el nacimiento de la obligación y el momento del pago, el acreedor haya fallecido. El deudor sabe que al momento del vencimiento deberá cumplir a esa obligación originaria con los herederos, pero no sabe quiénes son los herederos o no sabe si todos los que cree que son efectivamente los herederos de ese acreedor, y frente a esa incertidumbre sobre la persona del deudor, o supongamos el supuesto en que el acreedor hubiese perdido su capacidad, fuera declarado incapaz entre el momento del nacimiento de la obligación y el momento del vencimiento, y el deudor no sepa quién es su representante legal, a quién debe pagar para que ese pago sea válido y eficaz. En este supuesto, inciso B, cuando existe una incertidumbre, el deudor está habilitado a acudir al pago por consignación para de ese modo cumplir y obtener su liberación. El inciso C prevé otra hipótesis, que es aquella en la que el deudor no pueda realizar un pago seguro o válido por una causa que no le es imputable. Esto hay distintas hipótesis, pero podríamos citar como ejemplo aquel supuesto en el que el deudor quiera pagar, pero por alguna razón el acreedor se niegue a otorgarle un recibo. En este caso, el deudor, asumiendo que esa falta de recibo podría generar una situación en la que ese pago no tenga seguridad o pueda ser luego cuestionado en su validez, puede acudir también al pago por consignación. Nos interesa mucho que ustedes sepan que a pesar de que el código prevé estas tres hipótesis en el artículo 904, se trata de una enumeración meramente ejemplificativa o enunciativa, es decir, no es una enumeración taxativa. Procederá en estos tres casos o en cualquier otro caso en donde el deudor demuestre que quiso pagar, quiso cumplir y tropezó con un obstáculo que le impedía realizar el pago o realizarlo en forma segura. ¿Qué presupuestos deben darse para que el deudor pueda acudir al pago por consignación? Por supuesto, debe existir una obligación, un deber de cumplimiento. Esa obligación puede ser de dar, de hacer o de no hacer. En el caso de la obligación de dar, como veremos a continuación, lo que va a ocurrir es que ese deudor intime a que el acreedor reciba y en caso de que así no sea, procederá al depósito de la cosa, ya veremos con qué características. En el caso de las obligaciones de hacer,
como regla, no es posible realizar la consignación de una obligación de hacer, pero sí por excepción podría el deudor acudir al pago por consignación cuando ese hacer se traduce en una cosa, en cuyo caso se repetirá el procedimiento, se intimará al acreedor a que reciba y eventualmente esa cosa podrá ser depositada eventualmente. Y en las obligaciones de no hacer, la regla es que no procede, no es posible consignar una omisión, no procede el pago por consignación en estas hipótesis. El segundo presupuesto para poder acudir al pago por consignación es que esa deuda se encuentra en estado de ser cumplida, en ejecutabilidad, que haya llegado el momento del cumplimiento. Y el tercer presupuesto es que existan dificultades reales que imposibiliten a ese deudor el pago directo. Es muy importante tener en cuenta que estas dificultades deben ser supuestos objetivos. No se exige que haya culpa, no se le exige al deudor demostrar culpa del acreedor para poder acudir al pago por consignación, a diferencia de la mora. Aquí lo que se exige es que haya un impedimento, una no cooperación eventualmente, un rechazo injustificado, sin la necesidad de demostrar culpa. La consignación, el pago por consignación tiene dos vías o carriles hoy en el nuevo Código Civil y Comercial. Por un lado tenemos la consignación judicial, que es aquella que se desarrolla en el ámbito de los tribunales de justicia mediante un proceso que se llama juicio sumario, que tiene reglas más acotadas, más breves y que debe tramitar ante el juez del lugar donde el pago debió ser realizado. ¿Qué diligencias o cuáles son los elementos que deben cumplirse en ese proceso judicial llamado juicio de pago por consignación? En primer lugar, el deudor deberá demostrar que realizó las diligencias previas, es decir, que hizo una oferta de pago y que esta oferta de pago fue rechazada por el acreedor. Luego ese deudor, habiendo probado esto, tendrá la iniciativa, iniciará este juicio de pago por consignación, pero no solo el deudor, sino también cualquier tercero interesado que pudiera verse afectado eventualmente si este cumplimiento no se realiza. Y una tercera diligencia previa es la de concretar el depósito. Cuando se tratara de sumas de dinero, esto es importante aclararlo, cuando esa obligación fuera de dar y ese dar consistiera en una suma de dinero, ese deudor deberá formalizar un depósito en un banco oficial, que es el autorizado para estos casos, donde deposite una suma a nombre del juicio y ese comprobante del depósito será acompañado al escrito de demanda en donde el acreedor A demandará al deudor B y dirá A contra B sobre juicio de pago por consignación y en el escrito de demanda explicará la situación, dirá en virtud de la obligación contraída en fecha tal entre tal persona y tal persona, asumí el deber de entregar la suma de dinero de tantos pesos, siendo el día tal, intimé la recepción, obtuve una respuesta negativa o no encontré nunca al acreedor, razón por la cual, señor juez, vengo a concretar en sede judicial el pago por consignación. Y a esa demanda el deudor acompañará el comprobante del depósito bancario realizado a nombre de ese acreedor en el juicio. Es muy importante, como tercer elemento, que a todas estas diligencias se caracterice que haya un ius solvendi, es decir, que todas estas diligencias previas desplegadas por el deudor lo sean con la intención de pagar y de obtener una liberación. No es necesario que en ese escrito de demanda el deudor diga en forma sacramental o con alguna fórmula específica que viene a pagar y a obtener su liberación. Basta con que quede explicitado que inicia el juicio de pago por consignación habiendo tropezado con un impedimento que no hizo posible la realización del pago por los carriles normales. Concretamente ya en lo que tiene que ver con el pago por consignación en los requisitos específicos, tenemos que ver dos tipos de requisitos, requisitos vinculados a los sujetos y requisitos vinculados al objeto del pago por consignación. En relación a los sujetos, ¿quiénes tienen legitimación activa para iniciar el pago por consignación?
Por supuesto que el deudor principal que quiere cumplir y obtener su liberación, pero también, por supuesto, aquellos terceros que hayan ofrecido garantías de esa obligación y que quieran obtener la liberación, como fiadores, avalistas, etcétera, garantes. Cualquier otro tercero interesado, supongamos que se trate de una obligación de dar una suma de dinero por un crédito hipotecario y que si esa hipoteca no se paga, si el deudor no paga la hipoteca, la persona que vive en el inmueble hipotecado podría ser desalojada. Entonces, esa persona que está ocupando ese inmueble hipotecado es un tercero interesado en que el deudor cumpla porque puede resultar perjudicado en caso de incumplimiento. Por eso ese tercero interesado también podría, además del deudor, iniciar el juicio de pago por consignación. El debate estuvo centrado en la figura de los terceros no interesados, y aquí un sector de la doctrina entiende que sí y otros que no. El doctor Washer entiende que en su caso también pueden iniciar el juicio de pago por consignación. En relación a la legitimación pasiva, ya tenemos claro quién puede iniciar la acción. La pregunta es ¿contra quién? ¿A quién debe demandar el deudor que inicia el pago por consignación? Por supuesto, el demandado será naturalmente el acreedor o en aquellos casos en los que el acreedor hubiera designado un tercero autorizándolo a recibir el pago, podrá demandarse a este tercero, que es aquel habilitado para su recepción y que por algún motivo rechazó injustificadamente la recepción de la cosa objeto de la entrega. En relación al objeto, ¿cuáles son los requisitos? El artículo 905 dice que el pago por consignación está sujeto a los mismos requisitos del pago, razón por la cual, obviamente, el deudor debiera cumplir o debiera acreditar que pretende cumplir con aquello a lo que se había obligado, es decir, el cumplimiento del principio de identidad, el principio de integridad previsto en el 908, no pagar ni antes ni después, es decir, deberá demostrar que intentó pagar en tiempo y forma. No puede hacer el pago por consignación si ya a su vez el acreedor, por el motivo que fuera, decidió extinguir el contrato, ya sería una consignación tardía. Y el que no se aplicaría, por supuesto, de los 4 principios del pago es el principio de localización, porque obviamente el pago se está realizando en un lugar distinto del convenido al momento del nacimiento de la obligación. ¿Cómo se concreta este pago por consignación según el tipo de obligación de que se trata? Esto está previsto en el artículo 906 y distingamos los subtipos de obligaciones. Cuando se trata de una obligación de dar, tenemos que distinguir si se trata de dar qué tipo de cosas. Si la obligación es dar una cosa cierta, supongamos la obligación del vendedor de la concesionaria de entregar el auto, curiosamente este supuesto no está previsto en el 906. No obstante lo cual, la consignación, el pago por consignación, cuando se trata de dar una cosa cierta, va a consistir en un procedimiento singular, propio, porque el deudor no va a ir con el auto al tribunal a dejarlo depositado en algún lugar, sino que en estos casos el pago por consignación consiste en decir, señor juez, yo tenía que entregar un auto, no pude entregarlo por la falta de cooperación del acreedor, vengo a iniciar un juicio de pago por consignación y pido se intime, en esto consistirá el pago por consignación cuando la obligación es de dar una cosa cierta, vengo a solicitar se intime al acreedor a que reciba la cosa. Y en ese caso, frente al silencio o frente a la negativa, el juez decidirá cuál será el destino de ese auto, si se lo coloca en algún depósito o consignación judicial o se resolverá la situación ya por parte del juez. ¿Qué ocurre cuando la obligación es dar una cosa incierta? Esto sí está previsto en el 906. Cuando la obligación es de dar una cosa incierta, tema que pertenece a una unidad que vamos a ver en las próximas clases, la obligación de dar cosa incierta es aquella en la que la cosa objeto de la entrega no está individualizada al momento del nacimiento de la obligación, pero debe ser identificada antes del momento del vencimiento. Lo que prevé el artículo 906 es que esa indeterminación o esa cosa incierta es tal porque no ha sido identificada, porque correspondía que en forma previa alguien la individualizara dentro de la pluralidad de cosas o dentro del género
al que pertenece. En estos casos, como lo prevé el 906, si la elección de la cosa estaba a cargo del deudor, aquí el deudor dirá, señor juez, vengo a entregar, yo soy el organizador del sorteo, vengo a entregar el televisor que era objeto del premio. Como la elección estaba a cargo del deudor, yo ya elegí cuál es la cosa que voy a entregar, vengo, como si fuera una obligación de dar cosa cierta, a pedir, señor juez, se intime al acreedor a que reciba la cosa y si no la recibe, el juez decide el destino. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la elección de la cosa le correspondía al acreedor? Y el deudor no puede entregar la cosa porque el acreedor no elige dentro del género que es posible elegir. Y en este caso entonces el deudor se presentará al juez y dirá, señor juez, vengo a iniciar un juicio de pago por consignación. Se trata de una obligación de dar cosa incierta. Esa cosa incierta sigue siendo incierta porque el acreedor debía elegir y no eligió, razón por la cual vengo a pedirle, señor juez, una doble intimación. La primera, se intime al acreedor para que elija dentro del plazo que usted, señor juez, le otorgue y en ese caso se lo intime, segunda intimación, a recibir la cosa que haya elegido. Cuando la obligación sea de dar dinero, la forma en que se realiza el pago por consignación es la que mencionábamos antes, mediante un depósito judicial, en el caso en el cual el deudor acompañará al escrito de demanda la constancia del depósito realizado en el banco y que el juez luego notificará al acreedor. Como nota tal vez curiosa, el artículo 906 prevé una hipótesis singular, particular, que es en el caso de que la cosa objeto de la obligación fueran cosas perecederas o cosas que supongan una custodia que insuma gastos excesivos. En ese caso el juez puede, ustedes saben que por más que se trate de un juicio que tiene reglas, un trámite abreviado, un juicio es un juicio, tiene duración, y en estos casos, cuando la custodia o la conservación de la cosa, supongamos que se tratara el vendedor de 100 vacas. Si ese vendedor de 100 vacas dice, señor juez, vengo a hacer un juicio de pago por consignación porque me compraron 100 vacas, pero cuando trasladé el camión, llegué al campo del comprador y estaba la tranquera con un candado, no había quien reciba. Yo les vengo dando de comer a esas vacas todo este tiempo, pero quiero entregarlas para obtener mi liberación y liberarme de los riesgos y de los gastos, etcétera. Vengo a iniciar un juicio de pago por consignación. Cuando se trata de cosas perecederas o que en la conservación de las cosas supongan un gasto, el juez puede disponer la inmediata subasta, remate de esas cosas y depositar el dinero en su caso. Por supuesto, dependerá de cada tipo de obligación y de cada caso singular para que el juez decida proceder de esta manera que prevé el artículo 906. ¿Es posible realizar el pago por consignación? Algo mencionamos antes. Las obligaciones de dar ya las vimos. En el caso de las obligaciones de hacer, la regla es que no procede el pago por consignación, salvo, y lo habíamos anticipado, en que se trate de un hacer que culmina en la entrega de una cosa, en cuyo caso la consignación consistirá en una intimación al acreedor para que reciba la cosa objeto de esa conducta o comportamiento, de ese hacer desplegado por el deudor. En el caso de las obligaciones de no hacer, no es posible acudir al pago por consignación. Así está previsto. Les dejo simplemente transcripto el texto del artículo 906, que de algún modo resume lo que acabamos de explicar en los cuadros precedentes. ¿Cuáles son los efectos del pago por consignación y desde qué momento se producen? Todos sabemos que el deudor acude a este mecanismo de pago para obtener la liberación. Entonces es muy importante saber desde qué momento ese deudor que se dispone a transitar este procedimiento va a alcanzar ese objetivo de liberarse de la obligación. Tenemos que distinguir dos momentos. Hasta el momento en que ese acreedor sea notificado y acepte o no el pago por consignación, o hasta el momento en que se dicte la sentencia en la que sea el juez el que decida si ese pago por consignación
cumple los requisitos para hacer un pago y por lo tanto para obtener su liberación, pueden pasar muchas cosas. Antes de que ocurra esto, la primera pregunta que nos formulamos es, ¿ese deudor que acompañó a su escrito de demanda una boleta de depósito por la suma que debió entregar al acreedor y no pudo, porque no le quiso recibir o porque existía una incertidumbre o porque se negaba a otorgarle un recibo y por esa razón acude al juez para realizar el pago por consignación? Una vez que está hecho el depósito, ¿a quién le pertenece esa suma? Aquí hubo distintas opiniones, una suma que dice que desde el momento en que el deudor deposita esa suma en el banco, ya no le pertenece al depositante, y otra tesis que sostiene que todavía le pertenece al deudor, aunque queda a disposición del acreedor. ¿Esto por qué tiene importancia? Porque la primera pregunta que nos tenemos que formular es si ese deudor que hizo el depósito puede arrepentirse luego y retirar esa suma de dinero que antes depositó. El artículo 909 prevé esta hipótesis sosteniendo que aquel deudor que habiendo realizado el depósito decide retirarlo, esa decisión de retirarlo equivale a desistir de la acción, a dar por extinguido el pleito. ¿Es posible que el deudor que haya hecho el depósito se arrepienta y luego lo retire? Tenemos que distinguir los dos momentos. Primero, hasta el momento en que el acreedor sea notificado de que existe una suma de dinero depositada a su nombre por tal o cual obligación, o hasta el momento en que se declare, se dicte la sentencia que declara la validez del pago, el deudor podría retirar esa suma de dinero. Si el acreedor todavía no la aceptó o si la rechazó y todavía no hay una sentencia que haga lugar o rechace el pago. Ahora bien, por supuesto, si ya el acreedor fue notificado de que había una suma de dinero a su favor y la aceptó, pero todavía no fue puesta a disposición del acreedor, para poder retirarla, el deudor necesita la conformidad del acreedor. Después que ese acreedor es notificado y acepta, o bien después que el acreedor es notificado y la rechaza, pero sigue el trámite hasta que se dicta la sentencia, aquí los efectos están previstos en el artículo 907. El artículo 907 dice que esa consignación judicial que no fue impugnada por el acreedor o que fue declarada válida por reunir los requisitos, extingue la deuda desde el día de la notificación de la demanda. Aclara luego que si esa consignación fue defectuosa y el deudor hubiera subsanado esos defectos, la extinción de la deuda se va a producir desde la fecha de la notificación de la sentencia. Vemos entonces los distintos supuestos que pueden presentarse. Esto es muy relevante porque, volvemos a decir, el momento en que se producen los efectos del pago por consignación es el momento en el que el deudor obtiene la liberación. Vamos a la primera hipótesis. Si se tratara de la hipótesis en que el acreedor acepta el depósito o se allana a esa intimación, ¿qué ocurre si el acreedor acepta? Aquí los efectos, dice el 907, se producen desde que se notifica la demanda. Esto tiene lugar en dos supuestos. Si el acreedor notificado de la demanda dice, acepto, señor juez, me allano a la demanda, reconozco que rehusé injustificadamente, que rechacé injustificadamente, acepto el depósito, o no contesta demanda, no se presenta, es notificado que hay una suma de dinero a su nombre, ese silencio, no contestar a demanda, equivale a aceptación. En esos casos, el juez dictará una sentencia diciendo, habiendo el deudor realizado el depósito, habiendo invocado que quiso pagar y no pudo, habiendo sido notificado el acreedor y habiendo aceptado, o ante su silencio, que equivale a una aceptación, dicto sentencia haciendo lugar a la demanda de pago por consignación, liberando por tanto al deudor. ¿Desde qué momento? No desde la fecha de la sentencia, sino desde la fecha de la notificación de la demanda. Esto solo en caso de que el deudor aceptara, se allanara o en caso de silencio que equivale a la aceptación. ¿Qué ocurre si el acreedor se opone, no acepta el pago? Aquí tenemos que distinguir dos hipótesis. Si el acreedor rechaza
habiendo sido notificado de que existe una suma de dinero depositada a su favor por la obligación tal, puede impugnarla, pero puede impugnarla justificadamente o injustificadamente. Vamos a la primera hipótesis. Si el acreedor dice, señor juez, yo no acepto este depósito porque esa suma depositada solo alcanza a cubrir el capital y no los intereses. No está cumplido el principio de integridad o paga el capital pero no paga la cláusula penal y había una cláusula penal moratoria, etc. En este caso, si la impugnación es justificada, y el deudor subsana ese defecto aportando la suma pendiente, el juez al momento de dictar sentencia dirá hacer lugar a la demanda de pago por consignación entablada por el deudor en contra del acreedor, que queda liberado de toda su carga. ¿Desde qué momento? Desde la fecha en que se notifica la sentencia. ¿Por qué? Porque había una razón justificada para el rechazo que luego explica que el deudor subsane ese defecto. Por el contrario, si ese acreedor notificado de la demanda impugna, no acepta, pero lo hace injustificadamente y luego del trámite el juez verifica que ese pago, que se daban los presupuestos y que ese pago satisface el principio de identidad, integridad, etcétera, el juez dictará sentencia y dirá hacer lugar a la demanda de pago por consignación entablada por el deudor en contra del acreedor, liberándolo de los efectos de esa obligación. ¿Desde qué momento? Desde la fecha de notificación de la demanda. Esto es muy importante porque desde el hasta el momento en que queda liberado, todos los riesgos y ciertas cargas recaen sobre el deudor y por eso es muy importante establecer desde qué momento ese deudor obtiene su liberación. Está dicho ahí. ¿Cuál es la importancia del momento en que se producen los efectos? Porque los intereses que hubieran estado corriendo se suspenden y porque otra vez los riesgos que pudieran afectar la integridad de la cosa o la desvalorización del dinero, etcétera, se trasladan del deudor al acreedor desde el momento en que ese deudor obtiene su liberación. El juicio de pago por consignación es un juicio y como todo juicio genera gastos y genera costas que hay que pagar. La pregunta es, ¿quién paga los gastos, los honorarios profesionales que se generan como consecuencia de este juicio de pago por consignación? Como el pago por consignación es un juicio, en general se le aplican a este juicio las reglas generales que en materia de costas procesales rigen para todos los procesos. Curiosamente, el Código Civil y Comercial hoy vigente no tiene una norma que se refiera expresamente a las costas como sí la tenía el Código de Vélez derogado. Esto no es un impedimento para que se apliquen los principios generales, razón por la cual las costas deberán ser soportadas por quien resulte vencido en el pleito. ¿Y quién resulta vencido en el pleito? El vencido en el pleito va a ser el acreedor cuando ese acreedor, habiendo sido demandado, se le notifica del pago por consignación y se allana, acepta, o bien cuando, no habiendo aceptado, el juez le rechaza la impugnación que planteó, razón por la cual, al resultar perdidoso en el pleito, está obligado a pagar las costas procesales, es decir, todos los gastos y los honorarios, no solo propios, sino los abogados del deudor que se vio obligado a acudir al proceso para obtener su liberación. ¿En qué casos todos estos gastos lo va a tener que afrontar el propio deudor? Primera hipótesis, cuando haya realizado el depósito y luego retire el mismo, porque todavía no fue aceptado, o bien, segunda hipótesis, cuando inicia el pago por consignación y el juez decide que ese pago por consignación, habiéndolo no impugnado el acreedor, no cumple los requisitos del pago, razón por la cual se rechaza su demanda de pago por consignación, debiendo pagar todos los gastos, más los honorarios propios, más los honorarios de la parte acreedora en ese caso. ¿Qué influencia tiene el juicio de pago por consignación respecto de otros juicios que puedan estar en trámite? Vamos a una primera hipótesis.
Supongamos que el acreedor inició, por un lado, un juicio de cumplimiento de contrato en contra del deudor y está tramitando ese juicio en un juzgado. Y por otro lado, el deudor inicia un juicio de pago por consignación. Supongamos que se trata de una compra-venta y el vendedor inicia un juicio en contra del comprador en un lugar exigiéndole una cosa y por otro lado el deudor le inicia un pago por consignación. ¿Qué influencia hay entre un juicio y otro? ¿Es posible invocar al juez y decir, señor juez, hay un concepto procesal que se llama una defensa de litis pendencia? Se le puede decir, señor juez, momentito, no dicte usted sentencia todavía porque hay otro pleito en el que se está resolviendo una cuestión que está vinculada a esta y por lo tanto yo le pido que ponga una pausa y pido se acumulen los procesos para que sea el mismo juez el que resuelva ambas situaciones. La regla es que es posible, estando estos dos juicios paralelos en trámite en forma simultánea, es posible pedir la acumulación siempre que, y esto es importante, que sea el mismo juez el que pueda resolverlo. Porque si por las razones de la organización de los tribunales en cada jurisdicción un juicio tramita en un fuero y el otro juicio tramita ante un juez de otro fuero, no sería posible la acumulación de los trámites. En ese caso, cuando no sea posible acumular los trámites, por ejemplo, en el juicio de cumplimiento, habrá que sacar un juego de copias para acompañarlo al juicio de pago por consignación y el juicio de pago por consignación en copias se acompañará al juicio de cumplimiento de contrato para que ambos jueces tengan en cuenta lo que ocurre en la otra sede y se neutralice de algún modo el riesgo de dictar sentencias que puedan resultar contradictorias. ¿Qué ocurre con el juicio de pago por consignación y el juicio ejecutivo? Supongamos que el deudor ha firmado un pagaré y el acreedor le inicia un juicio ejecutivo para reclamar el cumplimiento del pago del pagaré. Y por otro lado, el deudor inicia un juicio de pago por consignación depositando la suma supuestamente adeudada en razón de ese mismo pagaré. La pregunta es, en el juicio del cobro ejecutivo, ¿puede presentarse el deudor y decir, invoco el pago porque yo tengo allá en otro tribunal, en otro juzgado, un juicio de pago por consignación? ¿Es posible invocar el pago por consignación en el juicio ejecutivo? La respuesta es que no, que hasta tanto el juez del juicio del pago por consignación no dicte una sentencia en la que convalide ese depósito realizado, ese deudor no puede invocar ante el juicio ejecutivo el pago de la obligación porque el pago no es tal sino hasta el momento en el que el juez lo decide de esa manera. ¿Qué ocurre en el juicio por desalojo? ¿Qué ocurre si el propietario inicia un juicio de desalojo en contra del inquilino por falta de pago y el inquilino va e inicia por otro lado un juicio de pago por consignación? ¿Cuál sería la solución? ¿Qué influencia ejerce un juicio sobre otro? Aquí la doctrina distingue y dice, si el juicio de pago por consignación fue anterior al juicio de desalojo, ahí sí es posible pedir la acumulación y plantear esta litispendencia. Al contrario, si el juicio de desalojo es primero y luego de que ese inquilino es demandado, promueve un juicio de pago por consignación, no podría ese deudor, ese inquilino, invocar la existencia de este pleito para neutralizar o paralizar el juicio de desalojo. Dijimos ya lo hasta aquí dicho en relación a la consignación judicial. Cerramos el tema con la segunda variante de pago por consignación, que es la consignación extrajudicial, que es la gran novedad que trae el Código Civil y Comercial, porque la consignación extrajudicial no estaba prevista en el Código de Vélez. Aquí hay un escenario alternativo, una modalidad de cumplimiento diferente, es un procedimiento de liberación coactivo al que puede acudir el deudor en un ámbito notarial ante un escribano público y cumpliendo con las reglas previstas en este código. El código prevé en 3 artículos un procedimiento acotado y breve,
sí dejando aclarado, y esto es muy importante de base, que solo se puede acudir al pago por consignación extrajudicial cuando la obligación sea una obligación de dar dinero. En este caso, ese deudor deberá depositar en la escribanía ante el escribano y cumpliendo los requisitos previstos en la ley, deberá depositar el capital más los intereses que se hubieran devengado hasta la fecha del depósito, depositando esa suma a nombre del acreedor y poniéndola a disposición de éste. Este depósito, esta consignación judicial debe cumplir ciertas pautas de procedimiento y por eso es que en primer lugar tenemos que precisar cuáles son las notificaciones que deben realizarse para hacer avanzar este trámite de la consignación extrajudicial. En primer lugar, como lo prevé el código, el deudor le debe notificar previamente y en forma fehaciente al acreedor cuál es el día y la hora y el lugar, la escribanía en la que habrá de concretar el depósito de esa obligación de dar dinero. Habiéndole anticipado ya al acreedor este proceder, una vez que ese depósito se concreta, una vez que el deudor concurre a la escribanía y ante el escribano, ante el notario, formaliza el depósito del capital, los intereses a nombre del acreedor, el escribano tiene que realizar una segunda notificación que ya corre por su cuenta, en donde habrá de notificarle a ese acreedor la existencia de un depósito ya formalizado, y tiene un plazo para hacerlo, que es dentro de las 48 horas en que ese deudor haya formalizado el depósito en la escribanía. ¿Qué ocurre si por alguna razón no es posible concretar estas notificaciones? Por ejemplo, porque tiene el acreedor un domicilio desconocido o por cualquier razón que impidan el cumplimiento de estas dos notificaciones. En este supuesto fracasa la posibilidad de una consignación extrajudicial y a ese deudor no le quedará otro camino, si pretende obtener una liberación en forma coactiva, que acudir a la consignación judicial. ¿Qué derechos tiene el acreedor? Ese acreedor, una vez que es notificado por el escribano de la existencia de una suma de dinero depositada a su nombre, ese acreedor puede aceptar este procedimiento de consignación extrajudicial y retirar ese depósito, hacerse de ese depósito. O bien puede rechazar el procedimiento, decir yo no me someto a este procedimiento y no acepto que este deudor pretenda su liberación porque el pago es incompleto, porque es insuficiente, no obstante lo cual retiro el depósito porque está depositado a efectos de que ese acreedor disponga de esa suma, pero rechazo someterme al procedimiento y que mediante este procedimiento este deudor pretenda obtener su liberación porque ese pago no cumple los principios propios de el cumplimiento de la obligación. O bien, tercera hipótesis, ese acreedor puede rechazar ambas cosas, rechazo someterme al procedimiento, rechazo el depósito y por lo tanto no lo retiro, o bien directamente no presentarse, no contestar en esos casos. En la primera de las hipótesis, los honorarios del escribano y los gastos correrán por cuenta del deudor y esto ha sido objeto de algunas críticas diciendo, bueno, si acepta el procedimiento y retira el depósito, ¿por qué el deudor deberá cargar con los gastos? En el caso del rechazo, los gastos corren por cuenta del acreedor y en la última de las hipótesis, cuando se rechazaran ambas cosas y por lo tanto el acreedor no se prestara a transitar el procedimiento, el deudor que eligió esta modalidad de cumplimiento deberá asumir los gastos que haya demandado la intervención ineficaz de ese escribano porque en definitiva no pudo llevarse adelante el procedimiento. En la hipótesis en que ese acreedor haya retirado la suma de dinero depositada en la escribanía, puede adoptar distintas actitudes. Por un lado, pese a haber retirado la suma, el acreedor puede rechazar el carácter liberatorio, como les decía recién, por considerar que se trata de un pago insuficiente. Y en este caso, no obstante haber retirado el dinero, ese acreedor puede tener la intención, al no someterse al procedimiento extrajudicial,
de reclamar judicialmente a ese deudor por la diferencia en caso de que ese depósito haya sido, como decíamos, insuficiente para obtener la liberación. En ese caso, es importante que, porque así lo prevé el código, que al momento en que el acreedor retira el dinero, a pesar de que rechaza el procedimiento ante la escribanía, al momento de retirar el dinero y otorgar el recibo por la suma que lleva, que esto el escribano lo exigirá, deberá incluir la reserva de que otorga recibo a cuenta de una mayor cantidad y el código prevé que en este caso tiene un plazo para iniciar este reclamo por la diferencia que es de 30 días. O bien podría ocurrir que ese acreedor retire el depósito e inicie una acción judicial cuando hubiera sido obligado a pagar los honorarios de ese escribano y considere que esto no corresponde por no haberse dado los supuestos de mora del acreedor que le impongan cargar con esos costos del procedimiento al que acude el deudor. Como cierre, la norma del artículo 913 en este capítulo prevé un supuesto en el que el pago por consignación extrajudicial no es posible. El artículo dice no se puede acudir al procedimiento previsto, a este procedimiento, si antes del depósito el acreedor optó por la resolución del contrato o bien demandó el cumplimiento de la obligación. Es decir, que si el acreedor por otro lado, ya había demandado al deudor por el cumplimiento del contrato o bien decidió resolverlo, rescindirlo, darlo por extinguido, ya no procede a acudir a esta vía de liberación, sino que ese deudor deberá transitar los procesos a los que hago mención para en ese marco debatir los derechos con los que se considere merecedor. Cerramos aquí la clase con la bibliografía sugerida. Es un tema que tiene alguna complejidad. Entiendo que en las clases sincrónicas van a trabajar sobre algunos de estos conceptos. Cualquier cosa igual tendremos luego algunas clases de consulta antes del parcial y queda mi correo electrónico y este PowerPoint en formato PDF lo van a tener también subido al aula virtual para cualquier consulta. Para el desarrollo de los temas tienen la bibliografía ahí y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.